El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de los 34 cargos que enfrentaba en el caso por el registro fraudulento de los pagos a cambio de silencio a la exactriz porno Stormy Daniels. A la salida del juicio, Trump aseguró que es inocente y que esta es una cacería de la administración Biden. Tenemos reporte. Los cargos que le ha imputado el jurado de 12 miembros, todos de Nueva York, pueden suponer varios años de cárcel, si bien es difícil que se llegue a dar la sentencia más dura. Incluso en ese hipotético caso, Trump podría ser reelegido en las elecciones del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Ampliamos desde Washington. La sentencia final de este caso la dictará el 11 de julio el juez Juan Merchan, antes de la fecha prevista para la convención republicana que debería confirmar a Trump como candidato presidencial. Además de este juicio, Trump enfrenta otros 3 casos penales aún en marcha. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Último minuto aquí con las últimas informaciones en el caso de Donald Trump. Somos Rodrigo Sedano y María Clara Calle para esta emisión especial. Y para eso estamos haciendo un breaking para traerles todas las noticias de lo que está ocurriendo con el caso penal que enfrenta el expresidente Donald Trump. Como ya lo estábamos anunciando, además en los titulares, María Clara, el expresidente de Estados Unidos fue declarado culpable en el primero de los 4 juicios penales que enfrenta. Es la primera vez en la historia del país que un antiguo mandatario es condenado penalmente. En este caso, el jurado neoyorquino lo encontró culpable de los 34 cargos de los que lo acusaba la Fiscalía. Estos por falsificar registros relacionados con pagos de dinero a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara en las elecciones de 2016 sobre las relaciones sexuales que tuvieron. Tras conocerse el veredicto, Trump salió ante las cámaras, habló poco más de un minuto y tildó la decisión de una desgracia. Acusó además sin pruebas a la administración de Joe Biden de estar detrás. Una desgracia completa. No nos da la posibilidad de defendernos. 5%, 6% en este distrito, en esta área. Esto fue un juicio, una desgracia. El veredicto final va a ser el 5 de noviembre. Por parte del pueblo, ellos saben lo que pasó. Todo el mundo sabe lo que pasó aquí. Tenemos al fiscal, a muchos. No hicimos nada mal. Soy un hombre muy inocente. Y está bien, estoy luchando por nuestro país, por nuestra constitución. Todo el país está siendo minado en estos momentos. Esto está siendo hecho por la administración Biden con el fin de herir a un oponente político. Y yo creo que simplemente es una desgracia y seguiremos luchando. Lucharemos hasta el final y ganaremos, porque nuestro país está yéndose al diablo. No tenemos el mismo país ya, tenemos un desorden dividido, una nación en declive, en serio declive, millones y millones de personas que nacen en un país lleno de, desde las prisiones hasta las instituciones mentales, hay terroristas, están tomándose nuestro país. Tenemos un país que está en graves problemas. Esta es una decisión que está siendo tergiversada desde el primer momento con un juez en conflicto que no debió haberse permitido que manejara este caso nunca. Vamos a luchar por nuestro país, por nuestra constitución. Esto está lejos de terminarse. Muchas gracias. Esto fue lo que dijo Donald Trump al salir del Tribunal Federal de Manhattan, donde se hizo el caso. Y precisamente allí, en Nueva York, está nuestra corresponsal Mamen Sala. Mamen, buenas tardes para usted y cuéntenos un poco más de qué declaran culpable concretamente al expresidente. Sí, buenas tardes. Son 34 cargos criminales que básicamente giran en torno a ese encubrimiento de haber pagado $130.000 a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio para que esa supuesta historia sexual entre el exmandatario y ella no saliera a la luz y pudiera influir en las elecciones del 2016.
La cosa fue que fue Michael Cohen, el abogado personal de Donald Trump en aquel momento, quien le hizo el pago a esta actriz porno, a Stormy Daniels, y después Donald Trump debía reembolsárselo. Pues bien, ese reembolso aparece falsificado en los registros comerciales del libro de contabilidad de la organización Trump para que no se descubra de dónde provienen y se registran como gastos por servicios legales. Es ahí donde, en torno a lo cual giran estos 34 cargos criminales, que son bastante complejos, y por eso pues la Fiscalía, por eso el juez ha explicado las instrucciones paso a paso ayer por la mañana, antes de que esos 12 miembros del jurado se reunieran, esos 7 hombres y 5 mujeres, para deliberar sobre los diferentes cargos. Han estado cerca de un día y medio. Recordemos que tenía que haber unanimidad en el veredicto y así ha sido. Donald Trump acaba de ser declarado culpable de esos 34 cargos criminales. El primer exmandatario en este país que es declarado culpable en un caso penal. Y es justamente ahí donde está lo ilegal, porque como usted nos estaba explicando, fue esconder este pago en los registros comerciales, por lo que lo condenan y lo declaran culpable. Pues pagar por un silencio no es delito, al menos no en Nueva York. Pero cuéntenos, Maven, ¿qué viene entonces ahora para Donald Trump? Sí, ahora vienen unos días de mucho trabajo para su equipo legal, porque ya dijeron ayer que fuera cual fuera la resolución, si no era de inocencia completa, la iban a recurrir, porque Donald Trump, como ya le hemos escuchado decir en más de una ocasión, se considera completamente inocente. Dice que esto es un juicio político amañado por Joe Biden, algo que ha afirmado desde el principio sin pruebas, como le hemos escuchado también hoy. Entonces, el próximo 11 de julio, 4 días antes de que se empiece a celebrar la convención republicana en Milwaukee, donde Donald Trump debería ser declarado el candidato republicano, el juez Juan Merchant, que es el que instruye la causa, dictará sentencia. Cada uno de estos 34 delitos tiene una pena máxima de 4 años de prisión. Hay diferentes teorías acerca de cómo se realizará esta pena, si se van a unir los delitos, si se van a conmutar. Es cierto que la que más peso coge es que esta pena se cumpliría de manera simultánea. El juez también podría rebajarla a solo unos meses de prisión, o también podría hablar de libertad condicional. Eso es algo que el juez decidirá, pero desde luego una de las cosas que hemos sabido es que, por ejemplo, la página de donaciones de Donald Trump se ha colapsado en los últimos minutos. Dice su equipo de campaña que por gente que intenta donar dinero. Habrá que ver cómo afecta este caso a la campaña presidencial del expresidente, que ha sabido hasta ahora hacer de todas sus causas legales su mejor aliado para ganar votos y para ganar donaciones en el ámbito político. Pues Maven Sala, muchas gracias por traernos todo este último minuto desde allí de Nueva York, donde ha tenido lugar el caso contra Donald Trump. Quiero que nos vayamos ahora, María Clara, también espectadores, hasta Washington, a la capital del país, donde se está jugando todo el juego político, el país donde podemos ver muchos de los siguientes pasos en relación a Donald Trump. Ahí está nuestro corresponsal, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, ¿que sea culpable Trump puede impedir que sea candidato presidencial a las elecciones de noviembre? No lo va a impedir. Donald Trump seguirá en campaña y usará esto como herramienta para recoger más fondos. En medios nacionales están reportando que no solamente Donald Trump está sabiendo monetizar esto que acaba de ocurrir cuando lo declaran culpable por primera vez de un juicio penal a un expresidente, sino que también el candidato y hoy presidente Joe Biden mandó un correo a todos sus seguidores pidiendo ayuda financiera a su campaña para no permitir que Donald Trump vuelva a llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, lo que indican las encuestas, además de que legalmente pues tiene vía libre para aspirar a la presidencia y para llegar a la Casa Blanca Donald Trump, es que estas investigaciones y estos juicios, este juicio en Nueva York que va a culminar el 11 de julio, no tiene efectos en el margen de apoyo que Donald Trump tiene con sus simpatizantes. Las encuestas dicen que es mínimo el cambio de opinión de los trumpistas a querer seguir apoyando a Donald Trump en su ambición para llegar a la Casa Blanca. Hemos visto también que los republicanos, que son mayoría en la Cámara de Representantes, liderados por Mike Johnson, ellos y Mike Johnson, él mismo ha publicado un comunicado diciendo que esto simplemente es la instrumentalización de
el sistema judicial como campaña por parte de Joe Biden contra Donald Trump, que él confía en el expresidente Donald Trump, y Mike Johnson, pues durante sus meses que lleva liderando la Cámara Baja, pues se ha visto bastante a favor de un segundo mandato del expresidente Donald Trump. También la campaña de Joe Biden pues ha reaccionado y ha dicho que nadie está por encima de la ley, que este tipo de decisiones en Nueva York lo demuestran. Hay que resaltar que Donald Trump tiene 3 juicios que están pendientes. Uno en la Florida por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca, documentos que muchos dicen podrían poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos. El segundo juicio que tiene pendiente es en Georgia por haber tratado de intimidar a electores y a personas que estaban vigilando esa elección para eliminar votos y transferir votos para quedarse con ese estado en la elección presidencial pasada, y en Washington por su supuesta participación en los ataques al Capitolio el 6 de enero del 2021. 3 juicios que no empezarán antes del 5 de noviembre, que es cuando se lleva la elección presidencial en Estados Unidos, y que de no hacerlo, de no empezar antes, y en el caso de que Donald Trump gane la presidencia nuevamente, pues serían juicios que probablemente nunca empezarán. Esa fue la estrategia de Donald Trump para tratar de que esos otros 3 juicios que podrían poner en riesgo su campaña presidencial no empezaran, y recurrió a muchas herramientas jurídicas para poder alargarlos, postergarlos después de la elección presidencial. Pues Cristóbal, nos has adelantado brevemente algunas de las reacciones que ha habido desde Washington. Ha reaccionado desde luego el equipo de campaña de Joe Biden. No sé si ha habido algún otro tipo de reacción. Quería hacerte también una pregunta. ¿Sería posible que, dado el caso, el Partido Republicano o algunas facciones del Partido Republicano quisieran relegar a Donald Trump de esa carrera a la Casa Blanca, o una vez ya ganadas esas primarias es imposible hacerlo? Sí, es muy difícil que lo hagan porque muchos de los candidatos republicanos que se juegan también en la Cámara de Representantes, por ejemplo, sus sillas en la Cámara Baja, saben que si tratan de dar un paso al costado de los republicanos MAGA, es decir, si tratan de no apoyar o tratarse de mostrar como independientes a Donald Trump, pues simplemente van a perder una votación clave en las próximas elecciones. El 5 de noviembre no solamente está en juego la elección presidencial, está en juego también la mayoría, la totalidad de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y un tercio del Senado, además de muchas alcaldías y muchos puestos jurídicos en el país, de cortes federales y otro tipo de cortes y otro tipo de cargos bastante importantes que definen y que influyen bastante la política, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal. Así que los republicanos que traten de dar un paso a costado, de desmarcarse de Donald Trump, pues les va a salir bastante caros. Es decir, como lo dicen acá en Washington, Donald Trump tiene monopolizado completamente el Partido Republicano, y el que trate de salirse la paga bastante costoso y en muchos casos pues simplemente pierde la posibilidad de reelegirse para el cargo que esté aspirando. Una fuerza que se demostró cuando la antigua precandidata Nikki Haley afirmó que iba a votar también por Donald Trump. Gracias, Cristóbal, por el reporte. Y tal como lo estaba mencionando nuestro corresponsal en Washington, Rodrigo, el expresidente Trump enfrenta otros 3 casos penales. 2 de ellos son federales, uno en Washington y otro en Florida, y uno más estatal, como también era este caso en Nueva York. El otro estatal es en Georgia. Para profundizar en estos procesos judiciales, nos acompaña desde Quito Esteban Santos. Él es abogado, internacionalista y docente. Esteban, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en France 24. Múltiples expertos hablaban que este caso de Stormy Daniels quizás era el más débil jurídicamente hablando, porque no tenía tantas pruebas como sí ocurre, o al menos se dice que pasa, en los casos de Washington, Florida y Georgia. ¿Qué se podría esperar en esos 3 procesos penales? Gracias, María Clara. Rodrigo, un gusto. Esto es un caso histórico porque no existe un precedente en la historia de los Estados Unidos
de un presidente que haya sido ya declarado culpable. Y claro, la pregunta que ustedes lo venían haciendo, pero un presidente que ya es declarado culpable, ¿podría todavía ser elegido presidente de los Estados Unidos? Perdón, es un candidato, aclaro esto, es un expresidente que acaba de ser declarado culpable. Este expresidente, en su calidad de expresidente, declarado ya culpable, ¿podría llegar al sillón presidencial? La respuesta es que sí. Sí, sin más. Él ya ha sido declarado previamente culpable en el propio estado de Nueva York, recordemos, por todo lo que tiene que ver con lo que él infló sus estados financieros para hacerse de créditos que a la larga sus bienes no tenían ese valor. Y claro, el estado de Nueva York ya le prohibió el poder hacer negocios en ese estado. Pero creo que, como ustedes lo conversaban previamente, es muy interesante ver la repercusión casi nula, sino al contrario, que ha tenido en manera negativa con su electorado, porque cada que Trump tiene un problema jurídico, la respuesta parecería que cada vez se unen más las filas a su favor. Y entonces en los Estados Unidos se vuelve esto una suerte de juego de suma cero, porque uno está o a favor o en contra, y ya nadie regresa a ver el fondo del asunto. El ex abogado estuvo preso, asesores cercanos a Trump presos, pero el señor Trump, yo en lo personal lo veo muy difícil que esta posibilidad se llegue a dar. Sin embargo, sería un hito inédito en la historia del mundo civilizado tener pues a un primer mandatario que haya sido ya acusado por un delito que sea condenado con pena privativa de la libertad. Y a propósito de los beneficios políticos que esto le puede traer de cara a sus electores, mientras usted conversaba con nosotros, veíamos las imágenes en vivo de Trump saludando desde Manhattan. Usted ya mencionó, Esteban, los casos civiles por los que Donald Trump ya había sido condenado, pero a diferencia de este caso que es penal, los anteriores no lo llevaban a la cárcel. ¿Podría darse la posibilidad de ver a un presidente en funciones de Estados Unidos tras las rejas y cumpliendo su papel como dirigente de la Casa Blanca? Claro, es que Trump es una máquina de generar nuevos precedentes porque no existe esto en la historia de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿podría un presidente en funciones autoexculparse, darse un perdón a sí mismo? No existe, repito, algún precedente en este sentido. Que el Partido Republicano, uno vendría a decir, lo lógico es separarlo de las filas o escoger otro candidato, pero no, todo lo contrario. El partido está absolutamente coartado por el señor Trump y claramente político de turno que quiere irse en contra de él, como ustedes muy bien lo decían, como fue el caso de Nikki Haley, le fue peor. Y tanto es así que ahora Nikki Haley termina diciendo, bueno, que ella sí le terminará dando el voto pese a todo lo que le dijo en su contra. Entonces, a mí me parece increíble que el país, la primera economía del mundo, económica y militar, en este momento se la juegue entre dos octogenarios, el uno que con todos los peros que pueda tener el actual inquilino de la Casa Blanca y el otro ya un condenado penalmente. Esas son las dos elecciones que tiene el líder del mundo libre. Esto es un tema que no deja de sorprender y claro, esto tendrá unas repercusiones no solo al interior de los Estados Unidos, sino que evidentemente en el concierto internacional por el nivel de noticia y el nivel de repercusión que esto tendrá. Claro, Esteban Santos, muchas gracias por estar con nosotros. Desde luego nos queda claro que estamos ante un momento inédito, simplemente ver esta sentencia María Clara, y es algo que no habíamos visto hasta el momento. Y queda esa gran pregunta, si podríamos ver a Trump sentenciado a la cárcel antes de la elección del 5 de noviembre. Muchas gracias, señor Santos, por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer. Pero nosotros no nos despedimos todavía, María Clara, televidentes, porque seguimos analizando todas las repercusiones que puede tener este caso a nivel político, que no son pocas. Ya hemos estado diciendo que además ese 11 de julio, día que debería salir la sentencia, son 4 días antes de la convención republicana que debería dejar claro que Donald Trump es efectivamente el candidato republicano a esas elecciones del 5 de noviembre. Para analizar estas repercusiones quiero saludar a Carlos Galina. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En primer lugar, quiero dar las gracias por estar con nosotros en esta tarde, en este momento histórico que estamos viviendo, dado los 34 casos de los que ha sido declarado culpable Donald Trump. Venimos preguntándonos toda la tarde qué puede pasar a nivel político, qué repercusiones políticas podría haber para el propio Donald Trump, pero vamos a extenderlo al Partido Republicano porque ahora podría quedar en una especie de limbo. Sí, y creo que lo primero que hay que analizar es que la plataforma WinRed, que es una plataforma que se encarga de recolectar las donaciones de todos los candidatos republicanos, acaba de caerse hace 10 minutos por la cantidad inmensa de donaciones que empezó a recibir.
Entonces, justo minutos después de ser acusado y declarado culpable, lo que estamos viendo es que la base del Partido Republicano decidió incrementar sus donaciones tanto a los candidatos como a la campaña del presidente en una muestra de apoyo. Entonces, de entrada lo que estamos viendo es que los republicanos, en lugar de buscar alejarse políticamente de un candidato que ahora es declarado culpable por la Corte de Nueva York, están de hecho empujando de regreso y diciendo no, vamos a estar firmes apoyando al presidente o al candidato Trump en este momento. Y es muy importante esto de lo que estábamos hablando, nos lo estaba indicando ya hace unos minutos también nuestra compañera Mamen Sala, porque se viene hablando en estos últimos meses que uno de los problemas que podría tener Donald Trump frente a Joe Biden es la falta de dinero para apoyar a su campaña. Cuando estamos hablando de campañas presidenciales en Estados Unidos, María Clara, televidentes, es muy importante hablar de dinero. Y justamente al respecto, Joe Biden, el demócrata, ya llevaba una gran diferencia en cuanto a financiación frente a la campaña, por lo menos virtual, de Donald Trump. Y decimos virtual porque no es confirmado como candidato hasta que la Convención Nacional Republicana el próximo 15 de julio lo declare como tal. Pero esto que usted nos estaba contando ya lo habíamos visto antes. Cada vez que Donald Trump se acercaba a un juicio, iba a los estrados, se aumentaba su respaldo político por parte de los votantes. Esto puede quizás afectar la votación del próximo 5 de noviembre. Sí, y aquí lo interesante es, no tenemos obviamente ahorita una encuesta en vivo de qué están opinando los votantes, pero una encuesta que se hizo por la cadena de radio estadounidense NPR hace unos días le preguntó a los votantes, ¿ustedes votarían por un candidato que es declarado culpable? Y lo sorprendente es que el 67% de las personas que respondieron contestaron que sí, que una sentencia de culpable no cambiaría su sentido de voto a favor de Donald Trump. Lo interesante aquí es que 11% dijo que tal vez cambiaría su sentido del voto. Y lo que hemos visto en estas últimas encuestas, en estas últimas semanas, es que la diferencia entre Biden y Trump en este momento es de 2%, 3%. En algunas semanas Biden está arriba, en otras Trump está liderando. Y si consideramos que hay un 11% que en esta primera encuesta contestó, pues chance cambiaría mi sentido del voto, entonces sí podría tener una repercusión en el resultado electoral, pero también es muy pronto para tomar esta encuesta como esto es lo que va a suceder. Claro, pues Carlos Galina, gracias también de nuevo por estar con nosotros esta tarde. Son muchos los temas que podríamos estar tratando respecto a las repercusiones políticas de este caso ahí en Estados Unidos. Seguiremos durante toda la tarde y desde luego los próximos días también hablando sobre Donald Trump. Gracias. Gracias. Y tal como usted lo dice, Rodrigo, nosotros continuaremos hablando de este tema por el momento. Dejamos nuestro noticiero hasta acá, pero sigan conectados con France 24 porque cada hora tendremos actualidad de lo que ocurre en Estados Unidos y también en el mundo.